gusto poder compartir por este medio esta reflexión. Me acompañan por favor a leer en Mateo 25 del 14 al 29, pero estaremos leyendo primero del 14 al 15. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Esta es una parábola paralela con las 10 minas de Lucas capítulo 19. ¿Qué es una parábola? Es una composición literaria en la que una narración breve, real o ficticia ilustra una verdad moral o espiritual. Significado de talento en la Biblia. Unidad de peso o dinero. No era una moneda en el estricto sentido de la palabra, sino un peso monetario griego igual a 60 minas. Significado de talento para nosotros hoy. Especial capacidad intelectual, aptitud de una persona que tiene para aprender las cosas con facilidad o para desarrollar con mucha habilidad una actividad. Hay talentos innatos, o sea que se nacen con ellos, y hay talentos que se desarrollan con la práctica. Por ejemplo, el que nace con talento de cantar o dibujar. Esta parábola comienza haciendo una comparación del reino de los cielos. Dice que es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, algo que le pertenecía a él. Solo se lo dejó a sus siervos para que lo cuidaran e hicieran uso de sus bienes. Aquí el Señor representa a Dios, los siervos a nosotros, y los talentos es el dinero. Representa todo el potencial, el don o actividad creativa que Dios ha puesto en tus manos para beneficio del reino de los cielos y su obra. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Hermanos, dice que se los dio conforme a su capacidad, o sea que Dios te va a dar un talento conforme a tu capacidad. Él sabe hasta dónde tú y yo podemos hacer hasta dónde podemos hacerlo crecer lo que Él nos da. Hasta dónde llegan nuestras limitaciones. Él sabía que al que le dio 5 podía manejarlo y tenía la capacidad para 5, y al otro le dio 2. Se redujo la cantidad y al último solo 1, porque eso era lo que él entendía y podía manejar. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Este hombre tuvo la iniciativa, no esperó a que nadie le dijera lo que tenía que hacer, inmediatamente actuó. Hay personas que tienen la capacidad y Dios les ha dado muchos talentos y pueden realizar varias tareas o actividades a la vez. Son personas que siempre están realizando algo. No debes sentirte mal o sentir celos cuando veas a una persona con habilidad de ejercer varias actividades a la vez. Recuerda que Dios nos da a cada cual conforme a nuestras capacidades. Tal vez mientras esa persona hace 5 o 10 cosas a la vez, usted solo hace 1 o 2, porque hasta ahí es que usted puede hacer. El que había recibido 2 ganó también otros 2. No nos dice cómo los multiplicó, pero él también hizo algo igual que el siervo anterior. Él los puso en desarrollo y los multiplicó
De 2 ahora tenía 4. Pero el que había recibido 1 y fue y cavó en la tierra, escondió el dinero de su señor. El señor sabía que solo tenía capacidad para 1 talento. Aunque era solo 1, el señor sabía que él podía poner a funcionar y desarrollar y multiplicar ese talento. Pero no lo hizo porque tuvo miedo y fue y lo enterró. Enterrar el dinero era usual durante los conflictos bélicos cuando se corría el riesgo de caer en manos de los enemigos según el derecho rabínico. Quien enterraba un depósito no estaba obligado a compensación en caso de robo. El tercer servidor se ocupa solamente de evitar el riesgo. El dinero enterrado no se pierde, pero tampoco se incrementa, ni le da trabajo alguno. En otras palabras, no tiene ganancias. Hermanos, ¿a cuántos Dios les ha dado la capacidad y les ha dado talento? Pero no lo desarrollan por miedo, por timidez. Dicen que no me atrevo porque soy tímido. Y así se pasan la vida y no desarrollan ni en lo espiritual ni al trabajar en la obra del Señor. O trabajan, pero lo hacen de una forma limitada, cuando Dios tiene mucho para darte y usarte. Pero solo dicen, hasta aquí yo llego. Recuerda que no lo vas a hacer solo, sino que ese talento debe ser guiado y dirigido y estar bajo la cobertura del Espíritu Santo. Esa confianza debemos de tener puesta en el Espíritu Santo, que Él es el quien nos ayuda en todas las cosas. Dice la palabra que después de mucho tiempo vino el Señor a aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Dios va a pedirnos cuenta de lo que hemos hecho con lo que Él ha depositado en nuestras manos, el talento que Él nos ha dado. En los versículos del 20 al 23 nos dice: y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Vemos aquí que el Señor les dice las mismas palabras exactas, tanto al que entregó 10 talentos como al que entregó 4. Hermanos, ¿por qué es? Porque no es la cantidad y lo mucho que hagamos por el cual vamos a ser recompensados. Aquí lo que tiene gran peso y recompensa es la fidelidad a tu Señor, la fidelidad a Dios. Si eres fiel para con Dios y estás comprometido con Él, estás usando y multiplicando el talento que has dado para su gloria y honra, entonces más dará y serán recompensados, y nada se comparará con el gozo que produce y se siente el trabajar en la obra de Dios y para Dios. En el verso 24 y 25 nos dice: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y me fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo.
Este siervo, aún sabiendo que el Señor tenía el poder para cegar y recoger donde no había sembrado ni esparcido, lo escondió por miedo. ¿Cuántos cristianos no hay así hoy en día y saben que el Señor tiene el poder y saben que Él es Dios de lo imposible, pero aún así siguen teniendo miedo? Y se dejan vencer más por el miedo que por el poder de Dios, y por eso nunca pueden desarrollar ni ponerse metas en el Señor, y mucho menos alcanzarlas. Hay personas que, como tú los escuchas, que a veces dicen: yo sé que el Señor quiere que yo haga esto o aquello, que predique o que visite enfermos y ore por ellos, pero es que yo no me atrevo. Hermanos, Dios va a pedirnos cuentas, no lo olvides. Reprende ese miedo y timidez en el nombre de Jesús y ponte a hacer lo que Dios quiere que hagas. Ya es tiempo que desarrolles el talento que se te ha dado y tu llamado en el Señor. En el versículo 26 y 27 dice: respondiendo su señor, le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por lo tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Vemos aquí que el Señor pidió cuentas al siervo, quien no tuvo ninguna excusa para con el Señor. Ante Él no tenemos excusa que valga. Recuerda que Él sabe hasta dónde podemos llegar, cuál es nuestro límite. Él no nos va a dar algo más allá de lo que Él sepa que no podamos. El Señor mandó quitarle el talento. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. No esperen, hermanos, que el Señor te quite lo que ha dado por no usarlo y desarrollarlo. Dios no nos necesita, somos nosotros los que le necesitamos a Él. Y si usted no está dispuesto a usar sus talentos y lo que Él ha depositado en sus manos, Él se lo dará entonces al que sí está dispuesto a hacerlo. Así que si estás usando y desarrollando los talentos para la gloria de Dios, que esa sea la fidelidad y constancia. Dios la honrará y recompensará. Y quien no lo esté usando, ya es momento de comenzar a hacerlo antes de que sea demasiado tarde y el Señor se lo quite. El Señor quiere que demos fruto. Si no damos frutos dignos de Él, eso puede acarrearnos consecuencias eternas. No esperes más y apresúrate a usar el talento que Dios ha puesto en tus manos. Esta fue la reflexión del día de hoy, hermanos. Dios los bendiga grandemente.